Michael Schumacher obtuvo su primer campeonato con el Benetton W194 Ford en 1994. Ese coche estaba permanentemente observado ya que se suponía que hacía trampa. Incluso se le quitó la victoria en Spa por irregularidades técnicas. Tampoco fue muy bien vista la forma en que obtuvo el título. En la última carrera del año, disputada en Adelaide, iba ganando y Damon Hill, heredero en la pelea de ese mundial tras la muerte de Ayrton Senna en el equipo Williams-Renault, era segundo y no lograba darle alcance. Eso le aseguraba el campeonato. Sin embargo, en una mala maniobra suya, chocó su Benetton contra uno de los muros del circuito australiano y dañó irremediablemente su auto. En ese momento, el campeonato era automáticamente de Damon Hill. Pero Schumi, el futuro séptuple campeón, no tuvo mejor idea de, con el auto ya roto, esperar al Williams de Hill y a la entrada de uno de los sectores mixtos, tirarle un autazo. Los dos autos se engancharon y el Williams de Hill quedó fuera de carrera, al igual que él. Automáticamente festejó el campeonato, pero también automáticamente se lo empezó a tratar de pirata de la F1. Y tampoco a nadie caía bien tantos festejos en carreras, y por el logro del mundial en una temporada, donde había muerto uno de los máximos ídolos de toda la historia de la categoría. Al año siguiente, y con los dos pilotos en los mismos equipos, pero con Renault también impulsando a Benetton, a la par que a Williams, logró el bicampeonato de una manera muy cómoda. Ante la proyección de la joven estrella, apenas tenía 25 años, Ferrari decidió pagar una cifra millonaria por hacerse con los servicios del alemán de oro, a la par que también pagarle a él mismo la cifra más cara de toda la historia de la categoría, $30 millones, y en una época en donde no había crisis mundial. El pobre auto Ferrari con que contó en 1996 no le permitió pelear el campeonato, que se lo disputaron entre los dos pilotos de Williams, Damon Hill y Jacques Villeneuve, pero por lo menos consiguió ganar 3 carreras en el año, algo que hacía mucho tiempo los tifosi no veían. 1997 lo peleó palmo a palmo contra Jacques Villeneuve. Damon Hill se había ido a Roush, pero en lo que muchos consideraron como un karma, incluso el mismo hijo de Hill, el autazo que quiso tirarle a este en Jerez de la Frontera cuando iba a superarlo, como a Hill en Adelaide, le fue mal y él mismo fue el que partió rumbo a la Leca. Su auto no se rompió y pudo llegar en los puntos, aunque detrás de Frentzen y Villeneuve, quien que con estar delante suyo se aseguraba el campeonato, que le obsequiaban la victoria a Mika Häkkinen con su McLaren, Mercedes, ya que era el piloto hasta allí que más carreras había corrido en F1 sin conseguir la victoria, además de haber estado al borde de la muerte en un accidente en Adelaide 1995, en donde tuvieron que realizarle una traqueotomía en plena pista para salvarle la vida. En 1998 pudo haber sido tranquilamente, pero un Mika Häkkinen en gran nivel y con una buena máquina como el McLaren, Mercedes con el que contó ese año, le impidieron el título, y alguna fechoría del equipo inglés, como la brusca desaceleración de David Coulthard en Spa para que Schumi se lo lleve puesto y dañe irremediablemente su Ferrari, más la mala suerte en Suzuka, a donde había hecho la pole pero una falla antes de largar lo relegó al último lugar. Eso era prácticamente perder el título, pero igual, remontando desde el último lugar, hizo lo que pudo hasta que estando en el 8º lugar, reventó una goma al pisar uno de los fragmentos de un choque anterior, y ahí acabó todo. En 1999, volvió a estar en óptimas condiciones, peleando palmo a palmo con el McLaren de Häkkinen otra vez, pero estando puntero del campeonato, sobrevino el accidente de Silverstone, que aún hoy no se sabe si se debió a un error suyo o a una falla del auto, pero según Eddie Irvine, nuevamente su compañero ese año, Schumi había frenado demasiado tarde, aunque las cosas que diga el alborotador de Irvine, es para tomarlas con cuidado. Ese despiste y posterior choque en la curva Stowe le costó una quebradura de pierna que estimaban que lo dejaría fuera de carrera casi hasta el final de temporada. Y entonces ocurrió lo impensado. Ferrari estaba peleando el campeonato hasta ese accidente, y de la nada tenían al piloto más famoso del mundo fuera de las pistas. No había pilotos top en el mercado para traer de urgencia, y entonces se decidió traer a Mika Salo para complementar a Eddie Irvine, al que le echaron encima la responsabilidad de hacer lo que pudiera para pelear el mundial.
El bueno de Eddie había tenido la suerte de ganar la primera carrera del año en Melbourne, ante los abandonos y roturas masivas de una gran cantidad de autos, incluido el de Schumi mismo. Era su primera victoria en Fórmula 1, pero a la siguiente carrera todo volvió a la normalidad y siguió oficiando de escudero de su compañero bicampeón. La cosa es que ese año no había sido de los mejores de los pilotos número uno de los equipos más importantes, entiéndase Michael Schumacher en Ferrari, que se pegó solo en el muro de los campeones de Montreal, ni Mika Häkkinen, quien había sufrido una serie de maniobras desafortunadas propias y de David Coulthard, quien ante el campeonato ganado por Mika el año anterior, se consideraba capaz también de ganar uno y quería que McLaren le diera libertad de pelear en pista con su compañero. Podía suponerse que tras el accidente de Schumacher, a McLaren se le allanaría el camino para que uno de sus dos pilotos pudiera ganar otra vez el Mundial de Pilotos, y el de marcas vendría solo. Pero para la siguiente fecha tras Silverstone, o sea en A1 Ring, y aunque sus dos pilotos ocupaban las dos primeras posiciones de salida con Irvine, arrancando cuarto incluso por detrás de Frentzen con el Jordan. Para reemplazar a Schumi en Ferrari, habían contratado a Mika Salo, el finlandés ex-Rose. Un choque entre los dos compañeros en la primera vuelta posibilitó que ante la incredulidad de toda la F1, Irvine consiguiera el triunfo. Todos pensamos que eso no se repetiría otra vez en el año, pero, entre su triunfo de la primera fecha y unos buenos puntos que incluyeron un segundo lugar en Mónaco, ayudando en el 1-2 de la escudería esa fecha, Irvine pareció sufrir un ataque de inspiración, y con la ayuda de Salo logró una impresionante victoria en el viejo y ultraveloz Hockenheim, con el finlandés cubriéndole la espalda muy eficazmente de cualquier intento de McLaren. No todo fueron rosas a partir de aquí, porque Irvine no era Schumacher, y tuvo muchos errores que le costaron importantísimos puntos. La agonía no era total porque del otro lado, y ante la ausencia de Schumi, los ímpetus que tomó Coulthard cobraron más fuerza al ver al endeble Irvine en la Ferrari número 1, pero no lo hizo de la manera correcta, ya que en su afán de igualar las chances con Häkkinen para ganar el campeonato, su ansiedad le costó al equipo, a él mismo, abandonos, fueras de pista, pérdida de posiciones, y la desconfianza de todo su equipo, incluso el de su compañero. Tantas equivocaciones y malas maniobras tuvieron los traviesos de McLaren. Häkkinen erró un cambio en las primeras chicanas de Monza que le costaron su abandono cuando iba ganando cómodo y casi definía el campeonato, que Irvine se seguía proyectando como un estorbo ya realmente serio con vistas al final del campeonato. Con Eddie teniendo carreras pavorosas en sexto, quinto y cuarto lugares que hubieran dejado fuera de carrera por el título a cualquier piloto con pretensiones de ser campeón, del otro lado compensaban con toques, abandonos por errores propios, y hasta fallas de los mecánicos en boxes, algo que increíblemente siempre ha aquejado al equipo McLaren en los últimos 25 años, y entonces, de la nada, un tal Heinz-Harald Frentzen, con un rendidor Jordan Mugen Honda, se sumó a la pelea por el campeonato al ganar en Monza y quedar a escasos 10 puntos de la cima del certamen. Con lo que estaban haciendo los punteros del torneo en las pistas, podía dedicarse tranquilamente a soñar, exponiendo a Coulthard y sus ímpetus encabritados. Para Nürburgring, Heinz estaba ganando esa loca competencia, y ante la ausencia en los puestos puntuables de McLaren y Ferrari, alcanzaba la punta del campeonato. Sin embargo, su Jordan se rompió a mitad de competencia y la esperanza se esfumó. Tampoco se decidió nada esa fecha, porque nadie sacó diferencias grandes respecto al otro y Stewart logró, en el año del retiro de su escuadra y suya propia como jefe de equipo, su primera y única victoria en Fórmula 1. Sin embargo, Häkkinen, aunque con una magra cosecha ese día, volvió a pasar a la punta del certamen y ante la incertidumbre, las pretensiones de Coulthard quedaron para otra ocasión. Hacía rato que, viendo lo que hacía el pobre Irvine para pelear el mundial, que era loable pero pobre, y ante el anuncio de los médicos de que Schumi se estaba recuperando mejor de lo previsto, desde Ferrari insistían para que Michael vuelva lo antes posible y haga algo, ya que pensaban que McLaren alguna vez se pondrían serios, retarían a Coulthard. Häkkinen, que era un buen piloto y ya campeón, no tendría eternamente errores de novato y volvería a ser el eficiente finlandés de siempre, y entonces la buena estrella de Irvine se apagaría definitivamente. Al parecer, el Kaiser no quería saber nada con eso de ayudar a su compañero de equipo a ganar un mundial para el que Ferrari le pagaba a él una suma millonaria y había apostado tan fuerte desde 1996.
Pero Luca Di Montezemolo quería un mundial de pilotos con el piloto que fuera, había que poner el equipo por sobre los intereses y veleidades propias, y poco menos que amenazó a Schumi, refregándole públicamente que era empleado de Ferrari y que si ya estaba bien, tenía un contrato por cumplir. Ante las cámaras del mundo, un Schumacher con cara de pocos amigos, le decía a los tifosi y al que quisiera escucharlo, que para sepan, una nueva pista en el calendario de F1 que quedaba en la lejana, calurosa húmeda Malasia, volvería para ayudar a Eddie Irvine a ganar el campeonato. Muchos respiraron, porque incluso Schumi podría compartir algunos reglajes a los que tal vez Mika Salo no podía llegar, algunos consejos para que el auto de Eddie vaya mejor. En la clasificación del aburrido circuito de Sepang, Schumi logra la pole con los McLaren pisándoles los talones. Pero en la carrera, saca a relucir toda su maestría y sí, los ojos del mundo vieron de repente como la Ferrari de Schumacher le cedía el primer lugar y la victoria a su compañero de equipo, un tal Eddie Irvine, un irlandés que alguna vez corrió para Jordan cuando los auspiciaba 7up y que ahora llegaría a la última de las 17 carreras del año en Suzuka 4 puntos arriba del único candidato de McLaren, Mika Häkkinen. Ferrari había logrado el 1-2 en carrera con la actuación heroica de Schumi en ayuda de su equipo. Ya todo estaba bien, había vuelto el mejor piloto al equipo y se había visto reflejado en la pista. Un ambiente de surrealismo rodeaba la Fórmula 1. Sí, Eddie Irvine estaba a punto de lograrlo. Él sería el piloto que cortaría para Luca y millones de tifosis una sequía de 19 años sin títulos de pilotos para Ferrari. ¿Qué podría salir mal para la última carrera del año, dentro de los parámetros normales de las competencias? Al día siguiente, FIA da a conocer que las dos Ferrari son desclasificadas por una irregularidad técnica, un deflector que está excedido en 10 milímetros, y que anula los 16 puntos conseguidos por Ferrari. Automáticamente Häkkinen obtiene el bicampeonato. Mientras Coulthard se maldice por no haber sido más estable en un campeonato donde dos Ferrari son desclasificadas al mismo tiempo, se dice que hasta hubo festejos en el lugar de Mika. Empezó el baile. Ferrari obviamente apeló, y la FIA dijo que los técnicos y directivos de la institución se reunirían en la sede de París para dar una resolución definitiva al caso. El mundo del automovilismo vivió en vilo durante una semana. La resolución del caso, transmitida en vivo desde los tribunales de la FIA en París, tuvo más audiencia que la final de la Copa UEFA. Los tifosi más fanáticos se reunieron en plazas y en Maranello juntos, y esperaron abrazados como si estuvieran viendo la carrera definitoria en Suzuka. Pero no corría ningún auto. Corrían de un pasillo a otro dirigentes deportivos de las partes interesadas con mucho papeleo y detalles técnicos, justificando unos el pequeño pero ilegal exceso, y otros tratándolo de justificar. Las Ferrari eran reclasificadas por FIA. Dijeron que el técnico que midió el deflector se había equivocado, aunque ese técnico nunca admitiera esa equivocación. Fueron desenterradas especificaciones técnicas que el público, obviamente, no conocía, con márgenes de tolerancia y deformaciones de los materiales por los baches del circuito. McLaren protestó. Decían que el reglamento estaba para cumplirlo, y tenían razón. Había una sensación de trampa. Ferrari no tenía un piloto campeón desde 1979. Irvine otra vez llegaba a Suzuka 4 unidades arriba. Häkkinen debería pelear en la pista para alcanzar su bicampeonato. Coulthard debería ayudarlo. Irvine tendría que terminar lo más adelante que pudiera. Y Schumacher ayudar a que Irvine pudiera terminar lo más adelante que pudiera. La clasificación dejó preocupados a muchos tifosi. Schumi había obtenido la pole position, pero Irvine arrancaba desde el quinto lugar. Y Häkkinen conseguía el segundo lugar de largada. Habría que esperar a la carrera, como siempre. El domingo, cuando se apagó la luz verde, la Ferrari de Schumi no salió tan bien como tenía acostumbrados a muchos, y Häkkinen tomó la punta, e Irvine no logró avanzar puestos. A partir de aquí, para desencanto de los tifosi, McLaren volvió a ser el McLaren de siempre, y ante el alejamiento de Mika Häkkinen de Schumi, y el perfecto control que Coulthard ejercía sobre el lento Irvine, la agonía se prolongó por hora y media de carrera. Hubo una pequeña luz de esperanza cuando el auto de Coulthard debió abandonar por una falla, y la única ilusión era que le pasara lo mismo el McLaren de Häkkinen, o que cometiera un error de conducción, como en Monza. Porque Irvine estaba a más de un minuto para poder hacer algo, y Schumi no podía, o no quería, cazarlo e intentar algo.
Todo terminó tranquilamente, sin alteraciones, en el segundo campeonato del mundo de Mika Häkkinen. Un campeonato que parecía que nadie lo quería ganar. En 1998 lo ganó con 100 puntos, peleándolo palmo a palmo con el mismísimo Schumi, pero esta vez se lo llevaba con solo 76, por solo 2 de diferencia contra ese irlandés llamado Eddie Irvine que corría su última carrera en Ferrari. Para 2000 llegaría otro bueno, esta vez el bondadoso de Rubens Barrichello. Tan bondadoso era Rubinho, que a partir de 2006 se empezó a llamar cláusula Barrichello a todo contrato entre los pilotos de un equipo en el que se estipulara una total sumisión de uno con respecto a otro, es decir que aceptara que su función estaba nada más que en asegurar el mejor resultado de su compañero número uno.